Quiero saludar a un invitado frecuente en nuestros programas, Antonio de la Cruz, analista político, columnista. Antonio, bienvenido. Antonio hizo un tuit maravilloso, por cierto, en relación al TPS hoy, a lo que se ha sabido, a lo que puede venir en relación a este tema. Bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Idania. Siempre es un placer estar contigo y tu audiencia. Quiero comenzar, el placer es nuestro, Antonio, quiero comenzar preguntándote, el secretario mayor en la administración Biden, finalizando, es algo que he oído en el transcurso del día, de la tarde, ¿se excedió en dar esta extensión por 18 meses en el TPS para los venezolanos? Pienso que sí por lo siguiente. Recordemos que con el cierre, cuando la administración Biden pierde la elección, le quedaba como una agenda todavía por hacer y pensó que había que acelerar para poder dejar cosas que pensaron ellos que podían ser un éxito, no dejársela al presidente Trump. Por ejemplo, para no quedarme con lo de Mallorca, recordemos que autorizan a Zelensky a que utilice los cohetes de largo alcance en Rusia, algo que lo venía pidiendo Zelensky desde un año anterior. En ese momento, después de la derrota en el noviembre, Biden toma esa decisión. Asimismo, en el término de los venezolanos, en la que también se comprometieron en la administración Biden, que si se daba un resultado en la que ellos venían presionando al régimen de Maduro, posiblemente algo de que se comprometió, y lo podemos decir hoy, iba a retirar la licencia 41. Entonces yo creo que ante todos esos escenarios le dieron luz verde. El secretario Mallorca dijo, ok, pueden darle luz verde a la extensión del TPS. Por supuesto, si lo vemos que es año y medio, ¿verdad? Eso ya compite con la administración del presidente Trump, que llega a revisar, y uno de sus temas más importantes es la migración. Entonces, dentro de ese contexto que hace la nueva secretaria, para poder tener un perfil netamente de la nueva administración, decide suspender la prórroga, que no quiere decir la vigencia del TPS, que uno se les vence en abril y el otro en septiembre. Los que lo tuvieron en el 21 se les vence el 10 de septiembre el 25 y del 23 el 2 de abril. ¿Qué ocurre? Que esto le permite a la nueva administración, que tiene que decirlo 60 días antes, la nueva forma de hacerlo, de rediseñar cómo ellos van a abordar estos programas. Sí, lo explicaba también la abogada Burgos con anterioridad. Es decir, ella puede, la secretaria de Seguridad Interior, ella puede eliminar la figura del TPS, bueno, por aquello de que toda administración que llega quiere borrar lo que hizo la anterior, y puede crear una figura nueva de protección. Dentro de toda la arquitectura que tienen para justificar la migración, y ellos quieren una migración legal, ¿verdad? Podrían hacerlo dentro de toda esa revisión. Recordemos que pueden hacer hasta una nueva ley de migración. O sea, ellos tienen todo ahorita sobre la mesa, porque tienen las mayorías en las dos cámaras. Ahora, fíjate algo, Antonio, que me parece incoherente e importantísimo. Es decir, tú no puedes referirte todo el tiempo a Maduro como un régimen que comete violación de derechos humanos. Maduro es un déspota, es un autócrata, se roba las elecciones, es un criminal, persigue a la oposición. Maduro se tiene que ir, dejar al poder y no amparar a quienes huyen de ese régimen y de ese dictador al que te estás refiriendo. Es decir, es incoherente. Es una contradicción totalmente. O sea, en la administración de Trump, los nuevos miembros de ese gabinete son personas que son
MAGA 100%. Esa es una condición. MAGA quiere decir que pertenecen a la visión de American First. Y dentro de esa visión tenemos la migración como una amenaza a la seguridad nacional para ellos. Y como tal, por los eventos que han ocurrido, como han ocurrido con otras nacionalidades, hechos que señalan a algunos miembros de la comunidad venezolana, y el que le ha dado mucha luz, lo ha expuesto mucho el presidente Trump, sobre todo al Tren de Aragua y al caso de que va a aprobar la ley, entiendo que hoy, de la joven estudiante de enfermería, que fue asesinada por un venezolano, ¿verdad? Está estigmatizado. Yo lo que estoy observando es que esos miembros de ese gabinete son más trumpistas que Trump. Entonces vienen jugando en una posición que para el líder de ese movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay que buscar aquellos factores que no están dentro de la administración que puedan presentar una visión distinta. Y yo creo que aquí es básicamente en el poder legislativo, en el Congreso, que pueda tener un eco distinto a lo que está ocurriendo hoy dentro de la administración. Creo que aquí tendríamos que estar viendo a los senadores y a los representantes que puedan tener una visión distinta y hacérsela presentar a la administración. Y que le hablen de manera directa a los miembros del gabinete, de la administración, que le hablen al presidente Trump, como lo hace Reed Scott, por ejemplo, el senador Scott por la Florida. María Elvira Salazar, también congresista por el estado de la Florida, ha ya emitido un comunicado pidiendo que se revise y que se renueve, que se ampare a los venezolanos. Está también Mario Díaz Balart, que es otra de las voces. Es decir, los venezolanos, el voto de los venezolanos en la Florida también ayuda a elegir estos representantes. Totalmente, yo creo que aquí hay que buscar las voces, además de que son sus constituency, como se dice, son sus electores, o sea, ese grupo que son de Florida, un Reed Scott, una María Elvira, un Díaz Balart, que conocen además porque conviven con los venezolanos en sus distritos, en su municipio, ¿verdad? Son los llamados a tener que decir, no podemos generalizar al gentilicio venezolano y alzar la voz y poder mostrar que sí es cierto que hubo unos casos específicos, que sí es cierto que esto permite la no renovación, revisar todos los casos, porque van a tener, si no hay un cambio de figura, poder aplicar nuevamente al TPS, dejarlo, pero tienes que volver a hacer el censo y eso permitirá hacer un escrutinio mucho más fino para poder segregar quiénes son los que no le corresponden en esa categoría y a quienes sí. Entonces yo creo que viene un momento en el que tenemos que hacer valer ese sentimiento del venezolano que ha venido a trabajar y que viene huyendo de las condiciones, porque el TPS está hecho precisamente para aquellos que huyen de los sitios, bien sea por desastre natural, bien sea por los regímenes que no tienen posibilidades de poder tener un futuro. Y yo creo que esas condiciones en Venezuela no han cambiado, así se la quieran vender a Trump, los lobistas petroleros, de que en Venezuela se puede lograr un cambio en ese sentido. Pues ojalá la voz de los lobistas petroleros no vaya por encima de los representantes que conocen perfectamente la situación de buena parte de los venezolanos que han tenido que llegar a los Estados Unidos buscando condiciones de vida mejores y huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Si hay algo en lo que estamos claros es que los criminales, los que pertenezcan a bandas como el Tren de Aragua, por supuesto que tienen que ser capturados y deportados, pero hay que hacer una distinción. Antonio, como siempre, gracias por acompañarnos.